¿Qué oscuro misterio se escondió en Barcelona a principios del siglo XX? La historia nos trae a Enriqueta Martí, una mujer que aterrorizó de un modo que ni la policía de entonces podía imaginar. La apodaron la vampira de Barcelona, un nombre que apenas define la superficie de los horrores que surgieron al investigar su caso. Hoy vamos a sumergirnos en los escalofriantes detalles de esta figura siniestra. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto hay de verdad en esta historia aterradora? ¿Cuánto se exageró por la leyenda o el pánico del momento? ¿O fue Enriqueta Martí simplemente un chivo expiatorio conveniente para ocultar otras verdades? Antes de continuar, quiero deciros sinceramente que la historia de Enriqueta Martí es durísima y contiene detalles muy perturbadores que pueden herir sensibilidades. Si tú eres una persona sensible, yo te recomiendo de corazón que te detengas aquí. Priorízate y ya nos encontraremos en otro episodio más amable. Pero para los amantes del misterio y la crudeza, empecemos. Algunas historias sobre los personajes más siniestros que han existido suelen tener algunos componentes un poco diferentes del resto de las historias. El primero de ellos es el componente real, es decir, la historia verificable y documentada. Después vienen aquellos acontecimientos que quedan como posibles acontecimientos, pero que no se han podido comprobar. Y después viene otro componente, la imaginación popular o la versión creada para afectar la imagen de esa persona. Este caso que vamos a tratar, un caso que en los últimos años ha dado muchísimo de qué hablar. El caso de la vampira del Raval, o la vampira de Barcelona, o Enriqueta Martí. Un caso que ha sido estudiado una y otra vez y que se presentan varios componentes que hacen dudar de la veracidad del relato original. Hoy, en primer lugar, vamos a contar la historia original, la que se contó, la que hizo que más de uno sintiera escalofríos. Y luego veremos las opiniones que en épocas más recientes han intentado desacreditar esa primera versión. Todas ellas, vosotros ya sacáis vuestras propias conclusiones. Para ponernos en contexto, imaginemos la Barcelona de principios del siglo XX. Era una ciudad con una densidad de población altísima. Según el censo de 1910, había 580.000 habitantes en solo 102 kilómetros cuadrados. Poco espacio para tanta gente. Una parte eran residencias ricas, palacetes y conventos. El resto, sobre todo en el Raval, albergaría a la mayor parte de la población. El asentamiento humano era increíblemente denso, con un crecimiento totalmente caótico, y la trama urbana era errática, sobre todo en las zonas pobres, llena de callejones y pasillos intrincados que parecían realmente peligrosos. Para colmo, la construcción de la vía Laitana, una avenida principal, supuso la demolición de más de 2.000 casas. Si bien algunas eran palacios, muchas otras eran hogares de gente pobre que se quedaron sin alternativa. Esto generó una tensión social enorme. De hecho, no era raro que hasta 50 personas compartieran una casa. Parece increíble, pero era cierto. Era muy común alquilar cualquier rincón, incluso debajo de una escalera, o en una azotea, o en los huecos traseros. Barcelona estaba llena de vagabundos, borrachos y enfermos, porque la tuberculosis estaba haciendo verdaderos estragos. La cercanía con el puerto atraía todo tipo de problemas, incluyendo pequeños delincuentes que estafaban y robaban y estaban por todas partes. Por otro lado, las enfermedades venéreas, que eran muy comunes en la época, y los servicios médicos eran muy limitados. Además de esta tensión social, había una constante rumorología. Desde 1905 o 1906 circulaba el rumor de niños perdidos. Los rumores eran variados y variopintos. Por ejemplo, que los secuestraban para comérselos, para preparar brebajes de todo tipo. Y la realidad es que sí que había niños perdidos. Y esto tiene una lógica. La mortalidad infantil era tremenda. El 18% no llegaba al año, el 17% al segundo y el 11% a los 5.
En aquella época la infancia no se veía como ahora. Si un niño moría, se le enterraba y punto. Era tan frecuente que se asumía. Se calculaba en 40 niños perdidos al mes, aunque no se sabe con certeza. Estos rumores crecían y generaban mucha inquietud social. En este ambiente es donde se desarrolla la historia de hoy, la de Enriqueta Martí. Ya estamos en febrero de 1912. Días antes, el gobernador civil Portela Valladares afirmó que lo de los niños perdidos era un mito, una fantasía popular. Negó rotundamente que se robara a niños para brebaje vendidos a la nobleza o burguesía para curar la tuberculosis. Dijo que no había más que decir y que todo era una fantasía. Podría parecerlo, ya que no había reportes formales de desapariciones. Pero hay que considerar que mucha gente era analfabeta, vivía en la miseria y a veces abandonaba a sus hijos por no poder mantenerlos. Así, saber si era cierto o no era muy difícil. Lo que sí era un hecho palpable es que la tuberculosis devastaba a la sociedad, tanto a ricos como a pobres. Pero los ricos podían pagar tratamientos muy exóticos, como beber sangre fresca. Había una creencia de que beber sangre fresca te hacía recuperar la sangre perdida durante los ataques de tos que producía la tuberculosis, con lo cual bebían sangre directamente extraída del matadero. Por otro lado, la hipótesis popular sugería que la sangre de niños también sería muy beneficiosa. Tras las declaraciones del gobernador, la cosa se calmó un poco, hasta el día 10 de febrero de 1912. Ese día empezó normal, hasta que un griterío bárbaro estalló en el Raval. Se había perdido una niña, Teresita Guitar, de 5 años. La niña había ido de compras con su madre. Ellos vivían en una casita modesta. La madre, muy protectora de su hija, no la soltaba de la mano. Pero al volver a casa, la madre se detuvo a charlar con una vecina. Ellas estaban ya casi en la escalera de su propia casa. Cuando la madre sintió que la niña se soltó, pensó que subía a casa donde estaba el padre. Al llegar, preguntó por Teresita y el padre le respondió: «Teresita está contigo». Y la madre le dijo: no, la niña ha subido ya». Entonces se dieron cuenta con mucho pánico de que la niña no estaba. La buscaron por todas partes de la casa, sin éxito. Los padres bajaron corriendo desesperados y gritando. Vecinos y comadres se unieron a la búsqueda, pero no había ni rastro. Se produjo tal alboroto que atrajo a la policía. La búsqueda continuó, pero al anochecer Teresita seguía perdida. La noticia se extendió como la pólvora. Un reportero había estado con los padres esa misma tarde y al día siguiente la noticia estaba en todos los periódicos. Había una sensación terrible, días después de que el gobernador negara todo, pues Teresita estaba perdida. El gobernador ordenó encontrarla. Se organizaron batidas en los callejones, pozos y en el puerto. También se registraron centros de vicio, como se les llamaba en aquel entonces, donde se rumoreaba la venta de niños, pero ahí tampoco la encontraron. El hallazgo llegó por pura casualidad. En la calle Poniente número 29, segundo entresuelo, vivía Claudina Elías. Ella era una mujer de hogar, aficionada al chismorreo con las amigas. Se llevaba bien con los vecinos de la colchonería de al lado y conocía a casi todos en el barrio, menos a una mujer muy rara que vivía abajo, en el primero A. A Claudina nunca le cayó bien. Vivía con un hombre mayor, un niño y una niña a los que a veces veía desde su ventana. Le parecía muy extraña. Las pocas veces que habló con ella fue cortante. Sospechaba que se dedicaba a algo feo, porque la veía salir por las mañanas harapienta y apestosa, y sin embargo por la tarde salía vestida con trajes de lujos y elegantes. El viejo vivía encerrado y los niños casi nunca salían a la calle. El 17 de febrero de 1912, Claudina se asomó y vio algo que la sorprendió.
una carita nueva asomada a la ventana junto a la niña de siempre. Era pequeña, sin pelo, se lo habían rapado, pero no era el niño que ya conocía. Los conocía bien de tanto observar, y esa niña nueva no estaba antes. Cuando Enriqueta apareció, Claudina se acercó y le preguntó si tenía visitas. La mujer respondió cortante que no, y se dio la vuelta y cerró la puerta. Ante semejante desplante y duda, Claudina fue a la colchonería a expresar su preocupación por la carita nueva, y le preguntaron ¿y? Ella dijo ¿y si es Teresita Guitart? El colchonero conocía a un guardia y le contó la sospecha. El agente lo comunicó a su superior, y aunque cueste creerlo, tardaron 10 días en empezar a investigar. Así era la policía de entonces. El 27 de febrero los agentes llegaron al primero A de la calle Poniente 29. Llamaron. Era por la mañana. Abrió una mujer desaseada y como recién levantada. El agente preguntó si podía pasar. Ella preguntó por qué. Él inventó una denuncia por tener gallina, algo que estaba prohibido. Y ella dijo que eso era totalmente absurdo. El guardia insistió, tenía que verificar y la empujó para entrar. Desde la puerta había visto 2 caritas asomadas en una habitación al fondo. Con eso le bastó. Ella le gritaba que necesitaba una orden, pero él la ignoró mientras otro guardia la retenía. El primer guardia se acercó a la niña más pequeña, rapada, y le dijo, ¿cómo estás, bonita? ¿Cuál es tu nombre? La niña respondió, aquí me dicen que me llamo Felicidad. ¿Y no será que te llamas Teresita? Así me llama mi mamá. Hubo un momento de zozobra. El guardia insistió, ¿eres Teresita Guitart? Y la niña respondió, sí. El caso parecía resuelto. Enriqueta Martí seguía negando. Yo no sé, yo la encontré en la calle. Argumentó que la niña estaba perdida, llena de piojos y que la había recogido 2 días antes para cuidarla. La niña, sin embargo, lo negó, diciendo que llevaba varios días allí. La otra niña, Angelita, dijo que se llamaba así, y Enriqueta afirmó que Angelita era su hija. Y la niña enmudeció. Pero habían encontrado a Teresita Guitart, y fue por una enorme casualidad. Aquel 17 de febrero, mientras Claudina miraba por su ventana, Enriqueta con prisa olvidó cerrar con llave la habitación sin ventana donde solía encerrar a las niñas. La puerta entreabierta permitió que se asomaran justo cuando Claudina miraba. Casualmente, Enriqueta regresó, les dio pellizcos y golpes y las volvió a encerrar. Enriqueta fue detenida y llevada a la jefatura para interrogarla. Mantuvo su versión de haber encontrado a Teresita y afirmó que Angelita era su hija. Pero con los testimonios la historia se puso muy extraña. La acusada no era una desconocida para la policía. Su nombre era Enriqueta Martí. Enriqueta Martí era una mujer de 43 años oriunda de Sant Feliu de Llobregat, hija de un hombre que era conocido como el Lindo. Su padre, una buena persona por cierto, era un campesino, un hombre de monte, un hombre de campo abierto. Había nacido allí en Sant Feliu y desde muy temprana edad quedó huérfana de madre. La madre murió poco tiempo después de su nacimiento. El padre se había encargado de criarla y de enseñarle algunas cosas que le serían útiles en la vida, la herbolaria sobre todo. Saber de hierbas, saber de los remedios, saber de las dolencias, cosas que la gente de campo sabía antiguamente, y el padre se lo enseñó. La historia de esta mujer cambiaría dramáticamente cuando una familia acaudalada de Barcelona va a pasar un verano a Sant Feliu. El hecho es que esta familia tiene varios hijos y requieren de una cuidadora, una niñera, y contratan a Enriqueta. Enriqueta resulta ser una chica excelente. En aquel momento tendría unos 15 años. Cuidadosa, gentil y que sabe de remedios. Se sorprendieron bastante al descubrir curando una herida a un niño, que se había hecho un raspón con algo, y ella le estaba aplicando una serie de compresas de hierba que había masticado con su propia saliva, y se las había aplicado, y el niño se curó rápidamente.
Al terminar el verano, aquella familia de un acaudalado arquitecto barcelonés decide llevar consigo a Enriqueta a la gran ciudad. En ese entorno es que Enriqueta Martí conoce el mundo, conoce a la sociedad de Barcelona, conoce a las clases sociales altas y adineradas y se vuelve muy popular porque además se corre la voz de que sabe curar. Y sí, efectivamente maneja muy bien las hierbas, conoce de esto, conoce de lo otro, pero también y muy pronto conoce las cosas que estarían prohibidas, como por ejemplo curaciones para señores con enfermedades venéreas, algo que era muy común por visitar lugares de mala nota, como se decía por aquel entonces. Y luego viene lo otro, lo obligado, espantar a la cigüeña, que también se decía así en la época. Ahora diríamos abortar. Esto es otra cosa que aprende muy rápidamente. Hay brebajes que hacen que el producto, es decir, el feto, salga pronto. Pero hay casos en los que hay que utilizar otro tipo de técnicas. Y ella va aprendiendo hasta que finalmente se muere una de las chicas a las que atiende. Esto ocasiona que tenga que abandonar a la familia y que tenga que ir por ahí a rodar sola. Con 17 años, jovencita y guapa, no tardaría mucho tiempo en estar en las calles ofreciendo sus servicios como prostituta. Después de eso comenzaría a destacar en otros ámbitos. Comenzó a regentar burdeles. Sabía de la gente, sabía los nombres, conocía personalidades, se había relacionado con ellos. Así es como comienza a darse cuenta de que hay ciertos estratos sociales en los que la promiscuidad es una perdición tremenda y que hay un negocio potencial en ello. Y comienza a tener ingresos bastante importantes. Su negocio es la prostitución, pero según se cuenta, no solamente es la prostitución como tal de chicas, sino también la prostitución de menores. Comienza a darse cuenta de que hay círculos de gran capacidad económica que buscan verdaderas perversiones. En 1909 fue detenida por un incidente en una de sus casas que acabó con la muerte de un niño y su arresto por explotación infantil. Con ella cayeron varios clientes, incluido el hijo de un empresario bastante influyente. El joven fue liberado pronto y Enriqueta también. El expediente judicial que implicaba prostitución, explotación de menores y posible asesinato se perdió. Esto era realmente llamativo y muy sospechoso, un delito gravísimo. Pero los dos quedaron libres. Por eso, en la segunda detención la policía ya sabía quién era ella. Pero la historia de esta mujer también incluía por ahí 2 o 3 cosas más. Lo primero es que había contraído matrimonio, sí, unos 10 años atrás. Teniendo 30 años se había casado con un pintor que se llamaba Juan Puyaló, un pintor poco conocido y muy probablemente poco exitoso, pero parecía ser un sujeto con buenas intenciones. Había contraído matrimonio con ella y en sus declaraciones posteriores ante las autoridades afirmó que nunca procrearon, nunca pudieron tener hijos y que muy pronto, a los 3 años del matrimonio, se habían separado, ya que ella no dejaba la prostitución y obviamente él no quería eso. Entre otras cosas, durante esas primeras preguntas y respuestas quedarían claras varias situaciones. La primera de ellas es que Angelita no era su hija. Ella nunca había tenido hijos, aunque esto no era del todo seguro, ya que Enriqueta había tenido relaciones con otros hombres. Segundo, Angelita era hija de la hermana de Juan Puyaló. Se la había robado. La mujer le había pedido ayuda para dar a luz, y al momento de dar a luz, Enriqueta le había dicho que la niña nació muerta y se la llevó, y la había criado como propia. Bueno, con las limitaciones que eso significa siendo Enriqueta. El hecho es que se va aclarando el caso. Hasta ese punto no era un delito atroz. Ella podía afirmar que no la había robado, sino que lo había encontrado. Pero en los interrogatorios empezó la historia negra. La policía empezó a preguntar a los vecinos, que contaron su extraña vida,
Por la mañana mendigaba en harapos comiendo sobras militares o en casas de caridad. Por la tarde salía elegantemente vestida y en carruaje. Los vecinos también hablaron de otro niño en el primero A, Pepito. Lo habían visto con Enriqueta y la niña, pero Pepito no estaba. Enriqueta dijo que lo llevó al campo porque enfermó, encargado por una familia que no había podido mantenerlo. Al enfermar lo llevó al monte con otros parientes y no dio más detalles. Aquí empieza lo más terrible. Al preguntarle a Angelita, la niña que vivía con ella, sobre Pepito, dijo haber visto a Enriqueta ponerlo en la mesa y matarlo con un cuchillo. Luego se metió en su cama y se hizo la dormida. Sobre Teresita, Angelita dijo que llegó días antes y que Enriqueta lo primero que hizo fue cortarle el pelo. Angelita creía que Enriqueta era su madre. El abuelo, el Lindo y Puyaló fueron interrogados sin tener idea de todo lo que estaba ocurriendo. La información crecía y las autoridades revelaron registros atroces. Encontraron restos humanos en las propiedades de Enriqueta. En Sant Feliu, restos enterrados tras la casa. En la calle Talleres, donde tuvo un negocio de prostitución, hallaron restos humanos y cabellera probablemente infantil. Los restos eran de niños de 3 a 11 años. En la calle Minerva, restos en un pozo de desechos. También encontraron ropa y un cuchillo ensangrentado, y 2 cabelleras rubias de niñas. Según las autoridades, también había numerosos frascos con compuestos, sangre coagulada, grasa, aparentemente humana y restos. Los primeros reportes de las pesquisas eran alarmantes y se filtraron a una prensa ávida de noticias. Publicaban varias versiones al día, vendiendo muchísimos periódicos. La población estaba enardecida. ¿Cómo era posible? ¿Cuántos niños habían desaparecido o muerto a manos de esta mujer? La búsqueda siguió en la Casa Azul, donde Enriqueta vendía remedios. Lo que encontraron allí fueron más restos, escondidos en las paredes falsas y armarios. También encontraron restos en un pozo, cráneos, huesos, manos, fémures. Cuando le preguntaron por todo esto a Enriqueta, ella intentó distanciarse, hablando de clientes y ser muy clara. Las autoridades encontraron libros con nombres y claves extrañas. Los periódicos dijeron que era una lista de gente influyente. Esto, llegando a los medios, indignó aún más. Se publicó sin base policial que mataba niños para vender su sangre a tuberculosos ricos. Usaba su grasa para ungüentos, molía huesos para pócimas y órganos para otras cosas. La opinión pública se descontroló. Estando en prisión, dicen que Enriqueta intentó suicidarse sin éxito. Todo era muy confuso realmente. Es difícil distinguir la verdad del imaginario popular en el caso de Enriqueta. La prensa bajó el ritmo. Las niñas, Angelitas y Teresita, incluso fueron llevadas a eventos públicos y recibieron donativos. La sociedad respondió caritativamente. Teresita volvió con sus padres. Angelita fue encargada a otra familia. La gente fue perdiendo interés, estaba cansada, y la noticia de la vampira del Raval pasó a un segundo plano con la noticia nueva del hundimiento del Titanic, de tal forma que nadie se percató de una nota en el periódico. Era una pequeña nota el día 13 de mayo de 1913. Enriqueta murió en prisión. Las reclusas la velaron y el cuerpo fue a parar a una fosa común. Nunca llegó a juicio. Nunca tuvo que enfrentarse a un juez en donde se le preguntaría quiénes eran sus clientes. Nunca tuvo que denunciar a nadie. Los relatos decían que tenía un ejército de mendigos que secuestraban niños para ella, que los procesaba para vender sangre a los ricos, que muchos cuerpos se molían y se vendían como remedio. También surgieron historias de otras atrocidades, como vender niños de 3 años para la prostitución. Era un verdadero monstruo según la imaginación popular y los periódicos.
Pero la gran pregunta es, ¿cuánto de todo esto era cierto? Tras la muerte de Enriqueta Martí en la prisión, se argumentó que estaban equivocados los forenses y que en realidad lo que habían encontrado en las casas de Sant Feliu de Llobregat no eran restos de niños, sino restos de pollos, conejos y muy probablemente gatos, que habían sido utilizados para confeccionar sus pócimas. La verdad es que se dijeron muchas cosas que contradecían la información oficial. El hecho de que tuviera a Teresita Guitart fue explicado por su propio abogado, quien aseguraba que Enriqueta Martín había perdido un hijo de 10 meses de edad y que había muerto por malnutrición, y que en un delirio había optado por secuestrar a Teresita para que fuera su hija. Eso fue lo que explicó el abogado ante las autoridades. Pero los forenses que la exploraron argumentaron que Enriqueta nunca tuvo hijos. Además, uno de los forenses aseguró que la sangre que se había encontrado por todas partes de la casa pertenecía a la propia Enriqueta, quien padecía un cáncer uterino que le provocaba hemorragias terribles. De hecho, lo cierto era que tenía un cáncer uterino bastante agravado. Era una mujer muy enferma. El certificado de defunción expedido en la prisión señalaba como causa de la muerte cáncer de útero. Por lo tanto, la información ahora mejorada y actualizada revelaba en los medios la noticia de que muy probablemente Enriqueta Martí no había matado a nadie. Así que, fin de la historia oficial. Pero quedan muchas dudas. Esta versión oficial es realmente rara y muchas piezas no encajan. Con el tiempo, esa historia escalofriante ha sido analizada. Investigaciones recientes sugieren que Enriqueta Martí pudo no ser la mente criminal, sino una pieza en un juego mayor, usada como chivo expiatorio para tapar delitos terribles de la alta sociedad barcelonesa. Elsa Plaza, escritora, y en su libro El cielo bajo los pies, cuestiona la versión oficial basándose en los archivos judiciales, policiales y periodísticos. Sostiene que la imagen de asesina serial fue construida por la prensa sensacionalista sin pruebas. Argumenta que no hubo pruebas concluyentes. No se encontraron cadáveres de niños. Los restos eran de animales o de adultos. La prensa exageró sin respaldo. Martí nunca fue juzgada. Murió en prisión. Plaza concluye que fue una mujer marginada, quizás con problemas mentales, usada como chivo expiatorio para encubrir problemas sociales como la explotación infantil y la miseria. Jordi Corominas, escritor también, en su libro Barcelona 1912, el caso de Enriqueta Martí, también cuestiona la versión oficial. Destaca el papel de la prensa sensacionalista en crear el mito de la vampira del Raval, que está basado en especulaciones. Revisa las pruebas. Los restos no eran de niños recién asesinados, sino antiguos o de animales. La sangre era de Enriqueta por su cáncer. Sugiere que fue usada para desviar la atención, criminalizando a toda una clase social. Martí era una mujer perturbada, afectada por la pérdida de un hijo, que pudo intentar cuidar niños abandonados en extrema pobreza. Concluye que la leyenda negra fue una construcción mediática y social para ocultar desigualdades y problemas estructurales. Luis Danés, director de la película La vampira de Barcelona, realizada en 2020, hace nada, sostiene que Enriqueta fue usada como cabeza de turco para encubrir delitos de las altas élites. Su detención sirvió para desviar la atención de una red de prostitución infantil con la complicidad de la policía y la alta sociedad. Afirma que su detención sirvió para tapar una red de pederastia brutal. Y contada toda esta historia, con la versión oficial, con la versión de leyenda y también con los cuestionamientos finales,
ahora ya podéis sacar vuestras propias conclusiones, aunque supongo que para vosotros tampoco es fácil. Creo que nunca se sabrá realmente la verdad. Hay muchas mentiras, muchos engaños y muchas piezas que no encajan. Al final quedan más preguntas que respuestas. Y antes de irme, antes de despedirme, después de contar esta historia tan escabrosa, quiero que te quedes viendo este vídeo para que nos quede un mejor buen sabor de boca. ¿Pero cómo? ¿Que aún no lo has visto? Pues estás tardando, ¿eh? Te cuento. ¿Sabías que antiguamente la gente tenía un tremendo temor al mar? A nadie se le ocurría asomarse por allí. ¿Y entonces qué pasó para que años después el mar se convirtiera en el destino más deseado por todos? Pues la respuesta a esta gran pregunta la tienes en uno de los episodios de la lista de reproducción de este canal que hoy te vengo a recomendar. Y estoy segura de que te va a encantar. Te dejo el enlace arriba a la derecha y también en la pantalla final. Pero vamos al lío. La lista se llama Cultura y Tradiciones y está llena de historias que, aunque quizás nunca te habías preguntado, te van a enganchar desde el primer momento. Tienes 20 episodios, a cuál mejor, y seguiremos subiendo más contenido semanalmente. Te pongo algunos ejemplos más. ¿Te habías preguntado alguna vez por qué empezamos a usar apellidos? Porque yo jamás me lo había preguntado. Es más, nunca me había planteado que alguien alguna vez no tuviera apellidos. Pues resulta que antiguamente la gente no usaba apellidos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo y por qué se empieza a usar apellidos o empieza a ser necesario? ¿Te has preguntado alguna vez por qué en Estados Unidos, un país tan avanzado, no existen trenes de alta velocidad como Europa o Japón? ¿O sabes cuál es el verdadero origen de la lotería y cómo pasó de ser algo marginal a convertirse en una tradición popular? O, por ejemplo, ¿cuándo comenzamos a casarnos por amor? Porque durante siglos los matrimonios eran acuerdos de conveniencia, acordaos. ¿Qué cambió para que el amor de repente fuera el gran protagonista? Estas son solo algunas de las curiosidades que vas a encontrar en esta lista. Y hay muchas más. Te aseguro que cada capítulo es una caja de sorpresas. Son historias sorprendentes y adictivas. Si te pica la curiosidad por los misterios de nuestra cultura y te encanta aprender cosas nuevas de forma entretenida, esta es tu lista, así que dale al play y déjate sorprender. Y ahora sí, me despido. Gracias por llegar hasta el final. Me gustaría mucho que hicieras tus comentarios al respecto de esta historia de hoy. Y si te ha gustado, no dudes en compartirlo. Por supuesto, suscríbete para no perderte historias como esta. Así que nos vemos en el próximo episodio.